Fabiola Guarnero, subdirectora editorial de Excelsior. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Un gusto verte, la verdad. Nada más que te abran el micrófono, porque efectivamente si no te vamos a estar platicando aquí como Carmela y Rafael. ¿Ya ahora sí? ¿Ya me escuchan? Perfecta, Perfecto. te escuchas perfecto. Pero estuviera bien también compartir micrófonos después de pandemia. No pasa nada, ¿no? No, pues no, es parte de esto otra vez, de volvernos a ubicar en las cabinas, en ver cuál micrófono sí, cuál no. Es parte de este show, ¿no? El show en vivo, ¿no? Exactamente. Hay una discusión en el mundo, pero que ha llegado a México de una forma importante sobre la discriminación, sobre qué tanta discriminación existe en el mundo, y que es brutal, y cuánta discriminación hay en México. Pues sí, fíjate que efectivamente el tema de la discriminación ha rebasado ya la frontera del color de piel, de la raza, del lugar donde naciste, de incluso los derechos constitucionales, ¿no? Hoy la discriminación se mide también desde si tienes, está garantizado tu derecho a trabajar, a la salud, a la educación. Es decir, hoy es discriminación todo aquello que te prohíbe ejercer un derecho constitucional. Y si nos vamos a las leyes internacionales, pues los derechos consagrados pues en los organismos internacionales como la Haya, ¿no? Por ejemplo, o como el Comité Internacional de Derechos Humanos. Yo me imagino que siempre debió haber sido así. Lo que pasa es que no queríamos ver la mugre abajo de la alfombra y ver que la sociedad se construyó a partir de la discriminación o de el rezago de grupos enteros. Sí, tienes razón, y tiene que ver con una evolución de las sociedades, en donde antes luchar por tus derechos de no discriminación era meramente el tema de esclavitud, ¿no? O el tema de los derechos de las mujeres, votar o no votar. Y van evolucionando, las sociedades van creciendo. En el caso de México, a raíz del sismo del 85, es cuando la sociedad civil empieza a tomar un papel protagónico, y es la sociedad organizada la que empieza a decir, oye, pero me falta otro derecho, ¿no? No tengo pleno acceso a los derechos de salud. No hay, lo estamos viendo hoy, no hay medicamentos, no tengo los insumos. Oye, tampoco estoy teniendo el derecho a la educación consagrado en educación pública. Si yo quiero una educación de calidad, la pago. Y así nos vamos a ir yendo en cada uno. ¿Sabes ahora que están los derechos y la no discriminación en materia reproductiva? Es decir, ya no solo basta con que tú decidas cuántos hijos quieres tener, en qué momento quieres tenerlos, ahora también es cómo los quieres tener, con qué métodos, ¿no? Y está toda la legislación, si reproducción asistida o no, si vientres de alquiler o no, si donación de óvulos o esperma. Es decir, todo eso, conforme la sociedad va despertando y va viendo ¿qué me falta para sentirme pleno o plena? Pues voy viendo, oye, no, aquí estoy discriminada porque tengo derecho a elegir un método de fertilización, pero tengo derecho a que el Estado vele porque mis derechos sean garantizados. Es decir, que yo no sea abusada, si voy a alquilar mi vientre, por decir, que yo no sea abusada, que se protejan mis derechos de acompañamiento durante todo el embarazo, que después en el desprendimiento no sufra yo como mujer que estoy, digamos, alquilando mi vientre, y de la otra pareja que no haya abuso, que la mera no... Es decir, todo esto va avanzando y lo mismo pasa en el terreno laboral. Y no, pues antes hay que decirlo, Fabiola, que son temas que parecen que son un avance, pero que hay un sector social que no lo acepta, ¿no? Que no está dentro de sus convicciones o dentro de sus valores o dentro de su creencia religiosa. Y eso hace que haya un choque ideológico constante en donde la ley tiene que poner los límites ya no solo legales, sino también dentro de la misma convivencia o contribución social. Exacto, porque efectivamente una cosa es que la sociedad o tú como ciudadano decidas empezar a defender estos derechos, busques la no discriminación, vayamos a las marchas, gritemos, hagamos las pancartas, y otra cosa es que la ley los garantice, vele por esos derechos mediante legislaciones, y otra, que estos sectores que pueden ser dueños de empresa, que pueden ser médicos, que ahora está con la objeción de conciencia, pues entiendan que también hay límites en los derechos, pero que tiene que llegar a un acuerdo, porque si no, o sea, estos se cierran, vamos a llamarlo como está de moda, conservadores se cierran, y los progresistas también, y entonces nunca vamos a llegar a un entendimiento. Y de esto se trata, ¿no? De que avancemos. El tema que te quiero platicar hoy justo es de la discriminación antes de nacer.
¿Es posible? ¿Tú consideras que puede haber discriminación antes de nacer? Yo creo que sí. Y más en una sociedad en donde no lo queremos decir de esa manera, pero discriminamos ya, podríamos decir religiosamente, de palabra, obra, pensamiento y omisión. Exacto, por mi culpa. No, es que efectivamente, ¿no? En todos los derechos que te acabo de mencionar, pues desde el embarazo puedes estar privado de ellos. Por ejemplo, si no tienes una atención médica, ya está siendo discriminada no la mujer, sino el producto, ¿no? Tienes que tener ese derecho a todo el protocolo de salud desde que fuiste engendrado hasta el nacimiento y luego todo este tema de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, ahorita está reforzada la campaña de vacunación porque durante la pandemia el año pasado no había vacunas, las de varicela, sarampión, o sea, las normales no había. Entonces, estaba el derecho a la salud de los menores de edad, pues, violado, ¿no? Y hoy el Instituto Early, que hizo un estudio de discriminación laboral por embarazo, plantea este tema. Es decir, ya no solo la mujer, sino el producto están siendo discriminados si la ley y el empleador no te garantiza que como mujer embarazada tienen que cuidar tus derechos. Hoy seguimos con este tema, Gonzalo, no es posible que sigamos hablando de que hay despidos de mujeres embarazadas, de que tienes que ocultar la prueba de embarazo si vas a solicitar trabajo por primera vez, ¿no? Que tienes que... pasa en los centros laborales que la panza no se bota hasta después del 5º mes cuando le dijiste a tu jefe que estás embarazada. Te lo puedo asegurar, Gonzalo, lo he visto, lo he vivido, o sea, y no porque aquí, al contrario, aquí la verdad han sido súper incluyentes en la empresa. Las mujeres periodistas tardaban, retrasaban su maternidad porque pensaban que ejercer el oficio de periodismo, que es 24 horas al día, los 365 días del año, tener un embarazo te iba a impedir tener este derecho laboral, ¿no? Y cuando empezamos a decir, no, pues vamos a intentarlo, aquí en Grupo Imagen, justamente en la redacción de Excelsior, empecé yo. De hecho, tenía una columna en un proceso electoral que se llamaba La urna embarazada, porque estaba yo embarazada. Y entonces dije, la urna embarazada, ¿no? Y después varias compañeras empezaron a brotar, ¿no? Igual, en otros centros de trabajo, cuando empiezan a decir que está el embarazo, la pancita se bota. Es decir, hasta se libera, te lo juro por Dios, que es algo real, es social, es psicológico, pero pasa, ¿no? Entonces, hoy, en este estudio, nos están diciendo quiénes experimentan discriminación laboral por embarazo. Mujeres con bajos salarios, trabajadoras del hogar. Si es cierto, pasa mucho con las chicas que asisten en las casas. Cuando están embarazadas, no les quieren decir a las patronas por miedo a que las corran. A que las corran o a que no les paguen o a que no les den a que no les den pues, o una indemnización o el periodo pagado mientras están lactando o mientras están en ausencia, mientras están en este periodo de puerperio. O el permiso incluso para ir a hacer sus revisiones cada mes, ¿no? Empleadas de fábricas, también pasa mucho. Trabajadoras que no cuentan con prestaciones de ley, ¿no? Que son pues generalmente el comercio informal, el ambulante y mujeres con contratos temporales. Ellas son las primeras víctimas de esa discriminación laboral por embarazo. Me estás diciendo la gran mayoría de trabajadoras mexicanas. Exactamente, muy pocas, justamente por este tema de la maternidad, el empleo, los trabajos, muy pocas mujeres todavía se atreven a romper ese llamado techo de cristal, ¿no? Que no aspiras a tener otro cargo o un empleo mejor porque tienes hijos, ¿no? Que te van a quitar tiempo, que van a limitar tus tareas laborales porque tienes que salir corriendo si ya se enfermaron, porque si te hablan de la escuela tienes que salir corriendo. Entonces, si esto le va sumando que en un nivel socioeconómico con educación de licenciatura pasa, imagínate en estos sectores los más vulnerables porque hay ignorancia, ¿no? Pero es que además tú dices que las mujeres no pueden romper, no se atreven a romper. Es que no son las mujeres. O sea, nosotros como sociedad tendríamos que entender que ya nos estamos viendo muy atrasados, cavernarios dirían algunos, al pensar que efectivamente una mujer embarazada no tiene los talentos, la capacidad, el empeño de cualquier otra persona que esté alrededor, ¿no? Y ver efectivamente que los sectores más discriminados y con mayores dificultades son los de menores ingresos y los que tienen menores derechos laborales es realmente inaceptable. Exacto. Y paradójicamente, a veces cuando tienes un compromiso de ya tener una persona a la que tienes que alimentar, vestir y
procurar una vivienda, pues te obliga a trabajar, ¿no? Te obliga a estar más cumplido porque ya tienes otra responsabilidad. No en todos los casos, sabemos que siempre hay señores y señoras que van por los cigarros, ¿no? Y ya no regresan, pero no es la mayoría. Luego, en este estudio, se llama Estudio Discriminación Laboral por Embarazo, también lo pueden consultar en la página de Early Institute, se componen las conductas que pueden considerarse como discriminación. Hostigamiento laboral, negociación de ascenso. No, pues ¿cómo te voy a dar un ascenso? Si no vas a estar lista porque vas a estar cuidando al chamaco. Exacto, y en 9 meses te vas a ir de licencia, ¿no? Pues no, ¿cómo? Reducción de salario, negación de permisos, como el de ir al baño o sentarse. En muchas tiendas departamentales pasa, lo he visto. Cambios de condiciones laborales en perjuicio de la mujer embarazada, el descuento económico porque tienes que ir. Acuérdense, mujeres, por ley y por seguridad, ustedes cuando empieza el embarazo tienen que ir cada mes, Gonzalo, incluso para obtener la incapacidad del Seguro Social, estás obligado a cumplir con por lo menos 6 citas médicas, que son mensuales. Entonces, tu empleador tiene que tener esa conciencia de que tienes que ir al IMSS a perder todo el día para que te revisen, por supuesto, hagan tu expediente, lleven tu caso, pero eso te lo descuentan o simplemente no te dan permiso, Vaya. ¿no? Y obviamente te obligan a trabajar cuando estás en incapacidad o te hacen ir hasta el último momento o que compenses esas horas. Todas estas formas son discriminación. Ustedes tienen que saber que pueden denunciarlo, que si la ley no les hace caso, si van a acceder al trabajo y no, pues a través de estas organizaciones sociales puedes presentar tu queja, te acompañan igual que Gire. Es un tema gigantesco que hay que seguir tratando y sobre todo que no se nos pierda como sociedad, que sí es un tema que se tiene que tratar en medios, pero sobre todo también en su familia, en sus núcleos laborales también. Es muy importante concientizarlo. Fabiola Guarneros, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias.